Cordial saludo, mi nombre es Samir Hernández, estudiante de Ingeniería Ambiental. En la tarea de microbiología nos solicitaban seleccionar un artículo y analizarlo. Entonces, como primera medida, se pedía un resumen breve del grupo funcional que se iba a trabajar. En el caso mío son las algas. De las algas podemos decir que es un grupo de eucariotas que contienen clorofila y que llevan a cabo la fotosíntesis. Hay unas algas microscópicas. En algunas algas acuáticas pueden lograr una longitud de hasta 30 metros, algunas de color rojo, otras de color verde o marrón. En el artículo Biodiesel de algas, como primera medida se hace una explicación breve de qué es el biodiesel, las fuentes de las que se puede obtener. Esto pues se nombran algunas ventajas del biodiesel. Listo, alguna de ellas muy interesante me pareció fue la que habla de si hay un derrame de este tipo de biodiesel en el mar, es menos contaminante, listo, por su carácter vegetal, digámoslo así, o biológico, que se puede mezclar más fácil con el agua y no puede hacer tanto daño como lo es el petróleo, creo que es esta incluso. Listo, pues además pues de sus beneficios en zonas rurales y diferentes parte vegetal de la que se puede obtener. También hacen un resumen de lo que son las algas, listo, muy breve. Y las algas son plantas con funciones clorofílicas que no tienen tronco ni raíces. Hacen una clasificación de diferentes clases y la diferencian por 6 criterios. Importantes estos criterios. Entonces, pigmentos fotosintetizadores, estructura cloroplastos, naturaleza química de la pared celular, naturaleza química de almacenamiento de los productos de reserva, características asociadas al aparato flagelar, características citológicas. ¿Listo? Entonces aquí también habla del tamaño, microalgas, que son monocelulares y pluricelulares, y las macroalgas. De la parte ya de la generación de biodiesel con algas, hacen una comparación de diferentes tipos de algas, donde pues muestran algunos beneficios que pueden tener. Entonces, de carbohidratos, de lípidos, que es la parte más importante para la obtención de estos, de biodiesel. Entonces serían los lípidos. Entonces van en una y resaltando este tipo de algas, que es la que tiene mayor cantidad. Entonces, de las algas que contienen buena cantidad de lípidos se puede extraer el aceite, del cual mediante un proceso se obtiene el metiléster, que es el conocido como biodiesel. Por otro lado, de las algas con buen contenido de azúcares, almidones o celulosa y otros carbohidratos se puede obtener el bioetanol, ¿cierto? Pues actualmente se piensa pues que es una buena fuente, ya que las algas no tienen como otro uso, ya como lo es de pronto el girasol, el azúcar, que tiene otros usos, y pues viene a competir entre la producción de bioetanol o la producción agrícola, ¿cierto? Y pues se dice que se tiene una buena producción, digámoslo así, una buena medida en cantidad a comparación con otros cultivos. O sea, el litro que se puede obtener de aceite o bioetanol por hectárea de algas a comparación con otros elementos agrícolas, otros productos agrícolas, es mucho mejor. Estas algas pueden ser cultivadas en tanques abiertos o como en recipientes cerrados, llamados bioreactores, y algunos fotobioreactores, donde pues hay algo de entrada de luz. Aquí nos muestran algunos tanques, su tipo, pues su composición, si es abierto, si es de plástico, algunos bioreactores, algunas ventajas y algunas desventajas de ellos. En algunos pues es fundamental
La radiación solar, pues en algunas algas depende de la radiación solar, pues hay más proliferación de ellas, y pues esto es beneficioso para obtener mayor cantidad de biomasa y así procesarla y tener mayor cantidad de lípidos. Entonces se ven algunos tipos de tanques en posición horizontal, vertical, plástico, vidrio, y ventajas y desventajas de ellos. También pues es necesario en los bioreactores o fotobioreactores tener unas condiciones adecuadas químicas y físicas del agua y pues el ambiente donde están, como lo son temperatura, conductividad eléctrica, luz, dióxido de carbono, los pHs. El pH no hay problema porque es muy bajo o muy alto o muy ácido o muy básico, no hay problema. Se muestra un diseño básico de unos bioreactores para obtener, o tanques para obtener algas, de la empresa Algelin, que es una empresa productora de estos elementos, con su plástico pues para hacer como un invernadero y darle más temperatura a la zona. Se da un valor aproximado por metro cuadrado en euros. ¿Listo? En cuanto a la generación de electricidad utilizada, generación no, para el consumo, se muestran dos elementos, pues el bombeo del agua y el batidor pues batidor de los tanques. Es un consumo relativo bajo. Hacen aquí un paréntesis hablando de una empresa en Hawái que ha logrado tener una producción de 350 toneladas al año, listo, con una especie pues de estanques de 10 hectáreas, un uso de 41.000 metros cúbicos de agua, que eso pues es un promedio de 35 toneladas por hectárea. Estos 35 toneladas por hectárea están muy por encima de un promedio de palma de aceite, que también es usado con estos fines. Se muestra una tabla de las principales especies herbáceas utilizadas para la producción de biodiesel, dependiendo del clima, templado o tropical, la especie, porcentaje de aceite que se llega a lograr con ellas, y pues kilogramos de materia prima por kilo de aceite, por kilogramo de aceite, y pues una producción mundial del aceite de esta calidad. Aquí también tenemos un resumen muy interesante pues por tipo de materia que se usa: girasol, soya, resino, palma, y se tienen unos promedios al año de la producción. Y como gran conclusión del artículo nos enseñan esta tabla donde hay unos balances de producción también de diferentes aceites, pues aceite biodiesel de tipo vegetal, qué pena, a través de la soya. Entonces nos muestran un promedio gramo biomasa, entonces tenemos toneladas por hectárea año, y de aceite toneladas por hectárea al año. Si vemos en esta parte vegetal, ¿cierto? Tenemos producción en Estados Unidos, en Brasil, acá en Europa, África, y en cuanto a las algas tenemos unas producciones mucho mayores en cuanto a aceite. Algunas no están registrados el tipo de bacterias, el tipo de algas, qué pena, pero sí encontramos unos valores mucho mayores a los presentados por la materia prima vegetal, que son girasol, soya y estos elementos. Como gran conclusión, pues aquí vamos a leer. Como gran conclusión, pues llegamos a la parte final del artículo, donde nos dice pues que el futuro de biodiesel está en el cultivo de algas. Los costos de la producción son muy altos y pues depende de la especie, del clima en el que se trabaje, pues son muy variables. Incluso se ha llegado a considerar que está entre 1.5 o 2.5 veces más alto que el consumo
que se tiene para el aceite de palma. Y también pues el gran consumo de agua que se necesita para los cultivos de alga. Otra parte, no solamente para obtener biodiesel, sino pues también se puede usar como biomasa, ¿listo? Y para quemarlo, es otra parte que se puede anotar allí, de la parte de las algas en la generación de energía. En este caso pues es biocombustibles, un biodiesel también puede ser usado como biomasa, quemado y producir vapor. Muchas gracias, hasta pronto.